El documento enumera unas 3 decenas de funcionarios colombianos que se creen tuvieron algún tipo de vínculos con narcotráfico. Allí se mencionan figuras prominentes de los círculos políticos, judiciales, policiales y militares. La persona más conocida de la lista, Julio César Turbay, que ganaría las próximas elecciones y sería presidente entre 1978 y 1982, está vinculado al narcotráfico a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, quien, según el informe, está vinculado a narcotraficantes que creían que podrían elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumiera la presidencia. Oigan, esta noticia que acaban de sacar desde Estados Unidos, informándonos a nosotros cómo los presidentes en Colombia han estado al mando del narcotráfico, es bastante delicada. Pues imagínense, desde el abuelo de Miguel Uribe Turbay, el que se la pasa diciéndole la principal apuesta de valor de Gustavo Petro fue la supuesta lucha contra la corrupción y el fin de malas prácticas en la política. Eso lo dijo Miguel Uribe Turbay. Pero tenemos entonces en cuenta de que el abuelo, Julio César Turbay, imagínense, está vinculado al narcotráfico a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, del sobrino, o sea, el sobrino de Julio César, o sea, el abuelo, el sobrino. Para la campaña presidencial de 1978 y 1982, está vinculado a narcotraficantes quienes creían podrían elegir jefes de los organismos encargados para hacer cumplir en Colombia si Julio César Turbay asumiera la presidencia. ¿Les parece extraño? Es lo que nos ha sucedido durante los últimos años con la ultraderecha en Colombia, a manos de narcotraficantes, porque les recuerdo que hasta narcos en Cali también han señalado bastante a Pastrana. Pero me enfoco sobre todo en lo de Miguel Uribe Turbay, porque aparte de que él envió ese comunicado, les recuerdo que el papá de Miguel Uribe, el papá Miguel Uribe Londoño, el 19 de enero del 2000, fue detenido por el desfalco al Banco del Estado. Desfalco en el 2000, el 19 de enero. Uribe Turbay hizo parte también del liberalismo, votó sí al plebiscito, disfrutó de la mermelada de los dineros abundineados del COVID. No lo confirmo, no lo afirmo, pero pues son las evidencias. Ustedes saben que aquí todo es presuntamente. También el papá Miguel Uribe Londoño fue gerente de campaña de Álvaro Uribe Vélez. O sea, todos relacionados, todas estas familias durante años. Por eso yo hice este video, lo hice hace un tiempo, pero se los quiero publicar y espero que lo miren, que lo compartan y se suscriban al canal. ¿De dónde es que nosotros hemos estado heredando todos estos gobiernos? Porque si nos damos cuenta, el tecnócrata de Miguel Uribe, que está igual que Barbosa, más preparado que un yogur porque él tiene carreras universitarias, tiene posgrados, hizo y deshizo. O sea que estudió tanto con la plata del pueblo como con la plata de narcotraficantes y dinero que se estuvieron robando. Pero él sale en todos los lugares a hablar mal del gobierno de Petro. Yo me pregunto, ¿será que Miguel Uribe tendrá el valor y el coraje como lo hizo el presidente Petro denunciar a su hermano y que investigaran tanto a su hermano como a su hijo la fiscalía? Él también tendrá el valor para pedirles que por favor investiguen tanto al papá de él y que saquen nuevamente toda la luz y al abuelo y al primo de él, porque imagínense, abuelo narcotraficante, papá que se robó una plata del Estado por el desfalco, el sobrino narcotraficante. Imagínense la familia. Qué bonita familia la de Miguel Uribe. Entonces les pido que compartan este video. Aquí también voy a hablar sobre los Galán y sobre lo que ha sucedido en los últimos años. Y también sobre el congresista Ocampo. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el urismo es el pacto histórico y Petro presidente. Por favor miren el video. Gracias. Este video es muy importante. Quiero que le presten atención a toda la información que les voy a suministrar. Préstenle muchísima atención, porque supuestamente el país está vuelto una nada por culpa de Petro, según los uribistas. Pero recuerden que a mí me gusta siempre recordar el pasado.
Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Ustedes ya saben que se está realizando todo lo de las reformas y todo lo que el gobierno ha estado descubriendo y destapando. Pero vemos personas como Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, como todos ellos, que es a desprestigiar nuestro gobierno. Pero yo quiero recordarles qué fue lo que heredamos. Entonces, aquí les voy a dejar un primer video de qué es lo que nosotros los colombianos hemos venido heredando durante años. Aquí les dejo el video. Pastrana. Andrés Pastrana, presidente de Colombia en el 98, su papá era Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia en el 70, y a quien se le recuerda porque el día de las elecciones se va la luz. Se va la luz cuando ganaba Rojas Pinilla, cuando regresa la luz, gana Misael, el padre de Andrés. Andrés Pastrana tiene un hermano, se llama Juan Carlos. Juan Carlos es el esposo de Cayetana Valencia. Tal vez a Cayetana no la conocemos, pero sí a su hermana, Paloma Valencia. Cayetana y Paloma son nietas de Guillermo León Valencia, ¿cierto? Presidente de Colombia en el 62. Ahí están los Pastrana relacionados con otra familia de presidentes. Andrés Pastrana tiene un hijo, se llama Santiago. Santiago Pastrana es el esposo de Sabina Nicole Ospina, Ospina como su abuelo, Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia en el 46 y cuyo abuelo de él, Mariano Ospina Rodríguez, fue presidente en 1857. Este tenía dos hijos. Uno era Pedronel Ospina, presidente de Colombia en 1922, y el otro era Luis Ospina Vázquez, el esposo de Isabel Lleras Restrepo. Lleras Restrepo como Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? El abuelo de Germán. Carlos Lleras Restrepo no solamente fue presidente de Colombia en el 66, sino que además era primo de Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia no una, sino dos veces. Primero en el 45, después en el 58. En el 62, Alberto le entrega a Guillermo León, el abuelo de Paloma, este le regresa a Carlos Lleras, el abuelo de Germán, y él se le entrega a Misael Pastrana, padre de Andrés, ¿cierto? Si uno hace un triángulo entre estas tres familias, se va a dar cuenta de una cosa: un mandato del Valencia, 3 de los Ospina van 4, 2 de los Pastrana 6 y 3 de los Lleras 9 mandatos presidenciales. Ese año podrían tener el 10º, ¿cierto? ¿Qué implicaría eso? Casi 40 años gobernados por tan solamente 3 familias, ¿cierto? Si nos hubiesen gobernado bien, seguramente seríamos, no sé, Japón, o Suiza, o Suecia, o Dinamarca, o por lo menos Uruguay o Ecuador. Pero no, somos Colombia, el tercer país más desigual del mundo, después de Haití y de Angola. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU. Hace un mes creo que salió esa noticia, ¿cierto? Miren, ¿hablé bien de alguno? No. ¿Hablé mal de alguno? No. Así hicimos historia, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con sus relaciones contractuales. Vamos a empezar por acá. Juan Manuel Santos, 8 años de presidente, se le cumplen este año, ¿cierto? Antes de ser presidente fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? Mientras trabajaron juntos, no hubo problema. Juan Manuel Santos fue ministro de Andrés Pastrana, ¿cierto? Su ministro de Hacienda. Mientras trabajaron juntos, no hubo problema. Andrés Pastrana, ¿de qué partido era? Conservador, muy bien. Recuerden que esto es una clase, en la clase también, ¿cierto? Juan Manuel Santos trabajó con César Gaviria y con Ernesto Samper. ¿Esos de qué partido eran? Liberales, muy bien. Es decir que Juan Manuel no tuvo problema para trabajar con liberales, no tuvo problema para trabajar con conservadores, y él nunca tuvo problema para trabajar con los chefs que iba a acabar con esta vaina. Hoy en día todos tienen problemas con él, hasta quien fuese su ministro, ¿cierto? Todos tienen problemas con él, mas él no se pone rojo cuando tiene que devolver los favores. ¿Cómo se los devuelve? De la siguiente manera: a Ernesto Samper le contrata a su hijo Miguel Samper Strauss en la Agencia Nacional de Tierras y no para que barra. A César Gaviria le contrata a su hijo Simón Gaviria como director del Departamento Nacional de Planeación hasta hace unos meses. A Andrés Pastrana, a pesar de que Andrés Pastrana es uno de sus mayores opositores, ¿cierto? Es tan opositor a Andrés Pastrana que el Berriondo es capaz de hacer una alianza con Álvaro Uribe, sin importarle que Álvaro Uribe un día le haya dicho guerrillero y que le haya respondido, ¿cierto? Ahí está, de esos videos, eso no es hablar ni mal ni bien. Ese era el trato entre ellos dos. Hoy en día los dos son amiguis para ser opositores a Juan Manuel. Pero ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel no le hubiese contratado
la hermana, ¿cierto? Cristina Pastrana Arango, para que sea la cónsul de Colombia en Toronto, se gana la bobeta de 34 millones de pesos mensualmente. ¿Ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel hubiese contratado a un primo de Nora, la esposa de Andrés, para que fuera el embajador de Colombia en Frankfurt? ¿Cierto? Ahí está. Las relaciones que no le cuentan a nadie. Pero ¿sabe cuál relación no le van a contar por estos días? La de Juan Manuel con Álvaro Uribe y un tercero. Hay un trío ahí, póngale cuidado. Juan Manuel, conocemos parte de la historia. Juan Manuel fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? 2006-2010. Eran tan amiguis que Álvaro Uribe lo puso como su candidato en el 2010, ¿cierto? Hoy, 2018, ¿quién es el candidato de Álvaro Uribe? Duque. Muy bien, Iván Duque, ¿cierto? Tiene que ganarle a Marta Lucía y a Ordóñez para que sea candidato presidencial, pero por ahora es candidato de Álvaro Uribe, ¿cierto? Ese es el tercero, Iván Duque. Vamos a buscarle la hoja de vida de Iván Duque y se van a dar cuenta de un pequeño detalle. Iván Duque fue asesor personal de Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. ¿Será que se conocen desde hace 20 años? Sí, señores, ahí está. Hoy en día nos venden la idea que para salirnos de Juan Manuel Santos hay que volver a Álvaro Uribe, o sea, a Iván Duque. Ahí está. Esto no es nuevo, esto es tan viejo que incluso Gaitán, antes de que lo mataran en el 48, le decía al pueblo colombiano de esa época: pueblo colombiano, no es que ustedes tengan dos partidos, no señores, es que los han partido en dos, mientras una oligarquía nos gobierna y... Bueno, con esto es para que ustedes se den cuenta de dónde es que estamos heredando a Colombia. Todo este poco de familias corruptas, llenas de ladrones, en algunos casos asesinos, pero corruptos todos. Pero quería hacerles esta introducción para mostrarles algo. Es que según Miguel Uribe, desde que llegó el gobierno de Petro, todo lo dañó, todo lo ha dañado. Y es que es bien descarado, es que qué clase de país fue el que nos entregaron. O por ejemplo, aquí les voy a dejar este videito para que lo vean. Hoy los jóvenes pobres de Santiago de Cali, de Bogotá, de Medellín, es más fácil que lleguen a la cárcel que a la universidad pública. Heredamos un país con la mayor cantidad de gente en pobreza en la historia, con la mayor inflación, un país centrado por la delincuencia. Yo escucho al doctor Uribe y ahí me sorprende el nivel de insensatez, de hipocresía y de mentira que puede tener la política. Y yo le invito a que en ese tema de seguridad y de la vida todos tenemos que andar juntos. Digamos, uno no puede entender cómo hoy se habla de querer tener una política criminal que nunca hicieron. Por Dios, ellos destrozaron la paz, ellos hicieron todo lo posible para que el país estuviera en conflicto. El 70% de los departamentos que les recibimos están en manos de grupos violentos. Antes de irse, Duque tuvo un paro armado que no pudo controlar. Miembros de su gabinete relacionados con el tema del narcotráfico. La mayor impunidad de miembros de ellos que nunca han venido a pagar sus cuentas. Pero eso no va a resolver el país. Pero quiero decirle, no se olviden, nosotros recibimos el país del Centro Democrático. Una herencia terrible que nos dejaron, un país quebrado. Hoy tiene que subir la gasolina porque se gastaron y volvieron nada del Fondo de Estabilización. Entonces, frente a esta economía y un país, claro que hay una salida y no puede ser la de Bukele, que además hoy tiene varias investigaciones por entidades muy serias por la forma como se ha hecho. Es decir, se está hablando de acuerdos entre grupos y digamos pandillas con él. Pues, ¿cómo nos entregaron el país? Lo que le dice el congresista Miguel Uribe tratando de justificar todo el poco de cochinadas que han hecho durante años, y el congresista del Pacto Histórico le recuerda que fue lo que le damos. Pero aún más inaudito, miren este otro video del mismo Miguel Uribe. Destruir la competitividad de los empresarios y destruir la competitividad. En solo 3 meses nos hicieron el país menos competitivo de la región en materia de impuestos y uno de los menos competitivos de la OCDE. Entonces pongámonos serios. La pobreza no se supera con discurso, se supera con oportunidades. Y nosotros estamos listos para hacer una oposición. Nosotros estamos listos para hacer una oposición que evite el daño de Gustavo Petro, pero que acompañe las iniciativas que les sirvan a los colombianos. Muy diferente a la que han hecho ustedes, que no solamente destruyeron Cali,
que acabaron con la posibilidad de que los caleños tuvieran paz y tranquilidad, porque se dedicaron fue a promover violencia, odio. Y fueron ustedes en el 2021 que arrancaron con esta inflación, con los bloqueos violentos. Y hoy cuando la gente quiere llevar el pan a la casa, cuando ya con los 5.000 pesos que desayunaban en Ciudad Bolívar, hoy ya solo les alcanza la bolsa de leche, porque ustedes han acabado con la posibilidad de que la gente pueda producir alimentos a bajo costo. Entonces, pongámonos serios, y gobierno, y póngase los pantalones, me aterra el doctor Miguel Uribe. Yo sí creo que en verdad Colombia necesita una oposición más inteligente y mucho más seria. Venga, nosotros recibimos el país de ustedes, un país quebrado, por Dios, un país con el peso, con la moneda más devaluada de acá de Sudamérica, después de la... Mucho descarado, mucho cínico, sinvergüenza, es lo único que a uno le da piedra escuchar a estos políticos. Y más, como lo he indicado, más que yo durante mucho tiempo estaba en el partido, bueno, apoyaba todo lo que era el uribismo. Afortunadamente ese error no lo vuelvo a cometer 2 veces. Después de mirar esto, llega uno y se pone a identificar. Y luego nuevamente volvemos a encontrar a Miguel Uribe haciendo estas aclaraciones con respecto a las personas del estrato 3, que ganamos según él entre 25 y como 60 millones de pesos el estrato 3 en Colombia, cuando se sabe que el estrato 3 en Colombia se gana aproximadamente entre menos de 700.000, casi a 3 millones, pero menos de 700.000 pesos estrato 3 en Colombia. Entonces aquí les dejo también el videito para que lo puedan ver. Bueno, un momento. Ahí les dejo el video. Estrato 3. De clase medio alta, personas que ganan 20, 25 millones y 60 millones. El congresista Miguel Uribe dio unas declaraciones que causaron polémica y argumentó que la reforma tributaria golpeará el bolsillo de los colombianos de clase media y no necesariamente afectará a los más ricos. Esta reforma tributaria, ¿quién va a golpear más duro? Clase media y clase medio alta, personas que ganan 20, 25 millones y 60 millones. Sin embargo, muchos cuestionaron las declaraciones. Según el DANE, con el informe del IPC hasta el año 2021, menciona que la clase media está compuesta por aquellos a que corresponde con ingreso per cápita al interior del hogar entre 690.524 pesos y 3.718.204 al mes. Después de eso, sale este descarado nuevamente, discutiendo con la misma persona del pacto histórico. Y es tan descarado que a nivel nacional, no sé si es bruto o es que no se da cuenta. Qué pena, a mí no me gusta tratar mal a las personas, pero lo dice él mismo en la voz de él, es que son 4 años que llevan las EPS en esos actos de corrupción. Ahí les dejo el video. Informa la salud, entregándole la plata de la salud a los politiqueros, a sus aliados en Cali, a los que se le han robado durante los últimos 4 años. Eso no lo vamos a permitir. Es un pedazo como para no alargar. La cosa es que uno se pone a escucharlo a él y uno no entiende, uno dice, venga, él heredó también del abuelo, que también fue presidente, y nosotros no vamos a salir del papá, la mamá, el hermano, el tío, el primo, que siempre nos van a estar gobernando. Entre ellos se hacen su círculo social. A nosotros nos hacen creer que están en problemas, en conflictos, pero siempre se casa el primo con la prima, el tío con el tío, el primo con la prima. Toda una relación entre ellos. Y por eso es que desafortunadamente, pues muchas veces tenemos, digamos, personas como Paloma Valencia, que llega y salen sus declaraciones, hija también de expresidente, y llega a salir a decir lo que les indicaba yo a ustedes. Ella habla que el 40% de la población está en pobreza. Es una cínica, descarada, más de 20 años en el gobierno, apoyando a los gobiernos que han existido. No hicieron nada y ahorita que llega Petro, ¿sí lo van a hacer? Ahí les dejo un pedacito del video para que se den cuenta. Miren lo que dice la señora. Es el 4%. La pobreza, hemos dicho, está por encima del 40%. Y entonces uno pregunta, ¿con el 4% van a solucionar el problema de la pobreza? Empiezan las mentiras. ¿Sabe cuál es el verdadero factor de inequidad en este país? La educación. La pésima calidad. Entonces, para que tengan en cuenta de qué clase de gente es que estamos rodeados en Colombia. Pero quise dejar uno de los videos más importantes prácticamente al final, que es sobre el hijo de Galán. Los hijos de Galán. Ellos se convirtieron en parásitos. Y qué pena decirlos, parásitos. El papá nunca gobernó
Nunca lo hizo con esa clase que ellos lo han hecho. Él luchó precisamente contra todo ese poco de gobernantes que hay en la actualidad y desafortunadamente le quitaron la vida a Galán por los ideales que tiene hoy Petro y por lo que está luchando para su pueblo. Para que un descarado cínico de estos salga a decir esto a nivel nacional. Ahí dejo el video. Los delincuentes y los criminales están envalentonados. Acuérdense ustedes del paro armado que hubo en el Caribe en plena campaña presidencial por el Clan del Golfo. En plena campaña presidencial, lo que se ha venido conociendo de Dey Vázquez, de Santander López Sierra, de todos esos personajes, los pactos en las cárceles, las reuniones en las cárceles sin explicar exactamente qué era lo que se estaba allí acordando, o negociando, o dialogando. Sí. Entonces, todas estas evidencias pues no pueden tomar por sorpresa al gobierno, porque la gente no es boba en Colombia y se está dando cuenta lo que estamos enfrentando frente a la criminalidad. Doctor Galán, permítame un momento porque vamos a saludar también al representante Alejandro Ocampo, quien pertenece a la bancada del Pacto Histórico. Representante Ocampo, buenos días también para usted. Gracias por estar en los micrófonos de la W. ¿Y qué opinión le merece esta afirmación pues muy delicada que hace el ex senador Juan Manuel Galán? Usted hace parte de la coalición de gobierno, pero además hizo parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hombre, Marcela, buenos días a ti, a Lucas, a toda la gente que me escucha a esta hora, aquí en la W, a todo tu equipo. Yo lamento mucho escuchar al ex senador Galán lo que está diciendo. Rechazo sus declaraciones irresponsables, mentirosas y atrevidas. Como él dice, la gente no es boba. Si pretende volver al debate político, diciendo y enlodando lo que está haciendo, es terrible. Terrible por lo siguiente: uno, es desconocer todo el esfuerzo que se está haciendo por distintas instituciones, por personas, por campesinos, por organizaciones, por la fuerza pública en combatir el narcotráfico. Lo que es el doctor Galán, que es un desinformado. En los 4 años antes, en el mismo periodo, en el mismo periodo, entre agosto y marzo, el gobierno del presidente Petro ha incautado 40.000 kilos de cocaína más. Ha incautado 20.000 kilos de marihuana, más que hace 4 años, en el mismo periodo del anterior presidente. 12.000 kilos más de base de coca que el anterior presidente. Ha destruido 1.917 laboratorios, 800 más que hace 4 años. Yo escucho al doctor Galego, ¿en qué mundo vive el doctor Galán? Yo estoy aquí hoy desde Tumaco, hablando con la gente. Claro que tenemos problemas. Recibimos un país donde el 70% de los departamentos se lo entraron al presidente Petro en manos de grupos ilegales. Por Dios, un país inundado de coca, ¿sí? Y lo que el senador Galán dice del narcotráfico, de la violencia, por Dios, así recibimos el país. Yo no sé en qué mundo es, pero me parece muy atrevido lo que está diciendo, porque es desconocer todo el esfuerzo que se está haciendo. Hoy los bienes incautados del narcotráfico se le están entregando a comunidades campesinas, comunidades pobres. Antes se lo... Entonces, con esto les demuestro a ustedes que lo único que hemos estado heredando de todo este poco de gente es un poco de conflictos, tanto armados, de corrupción, de narcotráfico. De todos me parece el colmo, pero el que más lo indigna a uno como colombiano es ver al hijo de Galán defendiendo estos parásitos que nos han rodeado durante años. Ahora, con esto también quería mostrarles lo que Petro está haciendo, digamos, con esos cargamentos de polvo blanco, porque ahí les dejo también la evidencia de qué es lo que el gobierno sí está haciendo, pero eso no lo muestran. Aquí les dejo el video. Les contamos que 52 narcotraficantes fueron capturados en las últimas horas en Colombia. En operativos simultáneos en 10 departamentos fueron detenidas estas personas. 34 de ellas están solicitadas en extradición. Andrea Olaya, ¿en qué países lo solicitan y cómo se llevó a cabo este operativo contra el narcotráfico? Volvemos con usted, adelante. Johncito y televidentes, muy buenas tardes. Pues hay que decir primero que de estas 52 personas capturadas, 34 son con fines de extradición, de las cuales 33 las está solicitando Estados Unidos y una persona, que es una mujer, la está solicitando Chile, pero todos por el delito de narcotráfico. Otra cosa que hay que resaltar de este operativo es que 2 de las personas capturadas son mexicanos, pertenecen al cartel de Sinaloa y son la mano derecha
del capo del narcotráfico conocido como el Chapo Guzmán y su hijo, quien es conocido como alias Bueno, con el estos ratón. videos y con esa evidencia lo que podemos ver es que el gobierno de Petro está realizando todos los cambios que él necesita. Pero que nos enfoquemos es para que ustedes ya salgan muchos, muestren a los amigos uribistas quienes deseen ver ese video. Por esto es muy informativo, porque tenemos que caer y darnos cuenta de cómo es que nos están gobernando desde hace años, y ellos nunca van a soltar el poder si no está en nuestras manos apoyar en realidad el cambio que está realizando Petro en Colombia. La única forma es que entre todos nosotros compartamos la información, la divulguemos, por favor denle like, compartan este video. Ahí está la información de cómo estas familias siempre nos han estado gobernando, y por eso ellos no quieren soltar el poder, no quieren soltarlo, saben que es el dinero que se les está yendo en las manos. Como Petro y el nuevo gobierno destaparon la corrupción que hay y cómo entre ellos se entrelazan, pues ellos no van a dejar que se les vaya la plata. Pero qué gran cambio desde que llegó Petro, ya hubo plata para campesinos, ya se entregaron fincas, se está erradicando todo de poco de mafiosos que están metiendo a la cárcel, que están capturando 52 narcotraficantes capturados. Eso no lo van a mostrar en ninguna otra parte. Qué raro que llegó Petro y todo se está realizando. Anteriormente no se podía. Entonces, como les indico, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Pero como les indico, esto queda en las manos de todos los colombianos. Divulguen la información. Este video es muy importante porque hay personas que se les olvida. Y recordemos que quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Como les indico, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchísimas gracias.